Comenzaré hablando sobre la arteria cerebral anterior. Sus ramas perforantes vascularizan el rostrum o pico del cuerpo calloso, la cabeza del núcleo caudado, comisura anterior y porción anterior de la cápsula interna, mientras que en las ramas corticales irrigan los lóbulos frontales en su porción inferomedial, los 2/3 anteriores de la superficie medial del hemisferio. La arteria cerebral media es la rama terminal más grande de la carótida interna. Irriga con sus ramas perforantes la mayoría del putamen, globo pálido, mitad superior de la cápsula interna y la mayoría del núcleo caudado. Sus ramas corticales irrigan la mayoría de la superficie lateral de los hemisferios cerebrales y el polo anterior del lóbulo temporal. Arteria cerebral posterior. Irriga la cara inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. La arteria basilar o tronco basilar es una arteria que se origina en la unión de las arterias vertebrales, derecha e izquierda. Estas dos arterias vertebrales y la arteria basilar juntas se denomina sistema vértebro-basilar, el que proporciona sangre a la parte posterior del círculo arterial cerebral conocido como polígono de Willis. Un daño de esta arteria sería la trombosis basilar, en la cual se produce un déficit motor y sensitivo, donde hay disminución de conciencia, disartria o disfagia, que es la dificultad de articular sonido o imposibilidad de tragar. El nervio facial es un nervio mixto, motor, sensitivo sensorial y órgano vegetativo. Posee fibras motoras destinadas a inervar los músculos de la mímica, cutáneo del cuello, occipital, vientre posterior del digástrico, estiloideo y músculos del estribo. El nervio facial sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo. Este nervio abandona la cavidad craneal a través del conducto auditivo interno. El componente sensitivo del nervio facial está formado por las fibras aferentes viscerales que forman el intermediario de Weisberg, sensibilidad gustativa, táctil y vegetativa. La lesión del nervio facial o de alguna de sus ramas produce parálisis. Los usuarios afectados no pueden cerrar los labios y el ojo del lado afectado. Son incapaces de silbar, tocar un instrumento de viento o masticar con efectividad. Dado que también se paraliza el músculo bucinador, la comida se escurre fuera de la boca por ese lado o se acumula en el vestíbulo bucal. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto, sensitivo sensorial, motor y vegetativo. Tiene una función sensitivo sensorial y conduce la sensibilidad general de la faringe y del tercio posterior de la mucosa lingual, región amigdalina y la parte del velo del paladar. Como nervio sensitivo recoge los estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua. Sabor salado, dulce, amargo y ácido. También tiene sensibilidad de la porción posterior del tímpano y del conducto auditivo externo.